Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Novakoski, ¿cómo están? Este espacio está destinado a realizar entrevistas a personalidades que están, eh, que están íntimamente relacionadas con la vida política o a profesionales que pueden o no ser conocidos en los medios, pero que están directamente relacionados con el proyecto de país que queremos para el 2023. Mi nombre es Mariana Novakoski, presido dos espacios políticos apartidarios. Uno de ellos se llama Mujeres Liberales Argentinas y el otro Movimiento Liberal Argentino, en donde forman parte de él más de 300 personas que están alineadas a distintos partidos liberales o asociaciones y nos vemos todos los días por distintos medios formando este tipo de entrevistas o eventos. Lo voy a presentar al doctor Félix Lonigro, que es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor en el 11º programa de entrenamiento para abogados organizado por la ley, profesor regular de Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 38 años en el ejercicio de la docencia en escuelas medias y universidades. Mis felicitaciones por esto, ¿sí? Autor de 6 libros de su especialidad, entre ellos Manual de Derecho Constitucional, autor de alrededor de 500 notas de su especialidad en diarios y revistas especializadas, asesor y consultor en temas institucionales. Bueno, muy buenas noches, Félix, encantada de conocerte. He visto en La Nación Más, siempre estás aportando en distintos temas que tienen que ver desde ya con aspectos legales, pero nunca tuve la oportunidad de conocerte así en vivo y espero poder disfrutar de esta entrevista al igual que todas las personas que nos acompañan. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la primera vez que pasa esto con el audio y la computadora, pero sí, efectivamente, además de la docencia, la divulgación de los temas institucionales, a veces intento desarrollarla derribando las paredes de las aulas. Yo abracé la docencia desde hace muchísimos años, 38, tengo 58. O sea que desde los 20 años que estoy dando vueltas dando clases. Los medios, la bibliografía, o sea, a través de los medios, de las notas, de la bibliografía, de algunos programas de radio que he tenido, siempre me ha gustado compartir aquello que tuve la posibilidad de aprender, porque en materia de educación se gana lo que se comparte y se pierde lo que se guarda. Yo no estoy inventando esta frase, pero siempre me pareció muy adecuada y por eso es que cada vez que me llaman de algún medio, voy con todo gusto. Hace mucho que no me llaman de C5N, pero he estado varias veces. Me he peleado mucho con algunos allí, y por eso no me deben llamar más en los últimos tiempos. Pero en La Nación, inclusive, yo termino esta charla con ustedes y me voy de vuelta para el estudio de La Nación a las 11 de la noche. Bueno, justamente las deficiencias en el funcionamiento institucional de la Argentina son las que hacen que los que estamos en estos temas vinculados con el funcionamiento de las instituciones y la organización política del país, esto es en el derecho constitucional, dentro del ámbito jurídico, y bueno, seamos consultados, por lo menos los que estamos dispuestos a aparecer en los medios, o que nos interesa hacerlo. Yo en lo particular siempre lo sentí como una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me permite o me permitió hacer desde mi formación en la Universidad de Buenos Aires.
la Universidad de Buenos Aires dicen que es gratuita, pero en realidad no lo es. Todos nosotros pagamos y ustedes pagan no solamente mi sueldo como profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, sino que toda la sociedad con sus impuestos le paga a los alumnos para que se vayan a formar en uno de los pocos países del mundo que tiene universidad pública de excelencia y gratuita. De modo que lo que hago permanentemente es estar en contacto con la realidad política del país. Eso no es sano desde el punto de vista de la salud, pero es que elegí. Y cuando el sistema no funciona adecuadamente, como pasa desde hace muchos años, pero sobre todo con este régimen, ya ni voy a hablar de gobierno, voy a hablar de régimen, con el kirchnerismo, bueno, así como los infectólogos fueron las estrellas estelares en la cuarentena, los constitucionalistas pareciera que cuando funcionan mal, cuando la salud de las instituciones no funciona bien, ahí estamos nosotros, por lo menos para esclarecer un poco las cosas. Yo sinceramente no tenía claro cómo iba a ser esta charla, esta jornada. Pensé que... No te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. No importa. Yo pensé que la cosa pasaba por el lado de una entrevista, pero no importa. Uno está muy acostumbrado a abordar los temas. Lo que sí... De forma natural. El otro día escuché al señor presidente Alberto Fernández, que apoyó el pedido de reforma judicial de Cristina Kirchner, y leí que él afirmaba que la justicia está deslegitimizada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, a ver, yo justamente lo que iba a empezar a decir y a comentar es que con este gobierno de pronto nos hemos visto obligados a retrotraer conceptualmente en algunos términos que usamos todo el tiempo y que creíamos que aceptábamos y que conocíamos. Todo el tiempo la gente está utilizando la palabra Estado, todo el tiempo la gente utiliza la palabra poder, la palabra gobierno, todo el mundo habla de democracia, todo el mundo habla de república, todo el mundo habla de federalismo. Son términos que nos han incorporado desde nuestros estudios en la escuela media. Y nadie discutía las bondades de estos conceptos. Con este régimen de gobierno, desde el año 2003 hasta acá, con un intervalo de 4 años en el cual se ha desperdiciado la oportunidad de que este régimen no volviera, con este régimen de pronto todo se puso patas para arriba. Desde el concepto de república hasta la forma de hablar, hasta la forma de expresarse, hasta el lenguaje. Se cuestiona lo que nunca se cuestionó. Se cuestiona la independencia del Poder Judicial, se cuestiona el sistema republicano, se cuestiona el Estado de Derecho, se cuestiona la Constitución, se cuestiona el vocabulario machista que impone teóricamente, machista entre comillas, la Real Academia Española. Entonces, de pronto, la sociedad, tal vez sea bueno esto, de pronto la sociedad se ve obligada a discutir y a rediscutir algunos conceptos que a lo mejor es bueno que discutamos, porque de pronto si los discutimos, se conocen con más profundidad. A ver, nosotros vivimos en un estado, ¿no? Un poco voy a llegar a la pregunta, María, que me hacías. Nosotros vivimos en un estado, todo el mundo sabe lo que es un estado. Un estado es un conglomerado, es la organización política del país, pero si uno analiza sus elementos, el Estado es el territorio, el Estado es la población que vive en el territorio, el Estado son los gobernantes que surgen de la misma comunidad, el Estado es el poder político que el gobernante tiene que ejercer todos los días para poder conducir los destinos del país.
El Estado es un conjunto de cosas. El Estado somos todos. El Estado es la montaña, el Estado es el mar, el Estado es la ruta, la calle. El Estado es el gobernante, el Estado es el ejercicio del poder. Dentro de ese concepto de Estado está el de gobierno. El gobierno es otra cosa. El gobierno es el que ejerce el poder, es la autoridad. Y hay algo que se llama Estado de Derecho. Y ahí empiezan las dificultades para entender esto por parte de algunos gobiernos. Porque el Estado de Derecho en realidad es la misma organización política de la que les hablé recién, con todos sus elementos, pero a través de una ley fundamental, a través de una constitución, a la que los gobernantes tienen que sujetar su accionar. Por ejemplo, los sistemas autocráticos también son estados. Venezuela es un estado también, Cuba es un estado, pero no es un estado de derecho. Es un estado de hecho, un estado policial, lo que se quiera. Hay una organización política, pero el régimen de gobierno es diferente. Nosotros tenemos una organización política y tenemos, gracias y como consecuencia de esa organización política, tenemos sistemas de gobierno. Nuestro Estado es un Estado de derecho porque se generó la organización política a través de una constitución en 1853. Entonces nosotros tenemos dos fechas patrias oficialmente declaradas y una que no es fecha patria y debería serlo. Nosotros festejamos el 25 de mayo porque en 1810 nació nuestro primer gobierno patrio. Festejamos el 9 de julio porque ese día de 1816 decidimos declararnos independientes de España, de quien dependíamos, y del resto del mundo también. Y el 1 de mayo de 1853 debería ser otra fecha patria. Lo es. Digo, es feriado porque es el Día del Trabajador, pero eso apareció 50 años después de la Organización Nacional, en la Argentina. Nuestro 1 de mayo, el autóctono, el que nos corresponde por haber generado la organización política del país a través de una constitución, pasa desapercibido. Y por algo pasa desapercibido. Porque todo el mundo entiende, los maestros, los alumnos, qué pasó el 25 de mayo de 1810, qué pasó el 9 de julio de 1816, nadie entiende qué pasó el 1 de mayo de 1853. Y nadie lo entiende porque en realidad, si a uno se le dice, a cualquiera se le dice, lo que pasó es que se sancionó la Constitución Nacional. Si la Constitución Nacional es algo desconocido para la gente, si es algo que no tiene mayor relevancia, si se desconoce, es imposible que se le asigne importancia. Nadie puede asignarle importancia a lo que no conoce o a lo que no entiende. Pero desde el 1 de mayo de 1853, la Argentina es un Estado de Derecho. E insisto, el Estado de Derecho es la organización política generada a través de una ley fundamental que es la que marca los requisitos y los límites de los gobernantes. Cuando uno se pregunta qué es una organización política, en realidad lo que se debe contestar es que una organización política implica la existencia de gobernantes, implica la existencia de cómo van a estar divididos de distintos órganos del gobierno. La organización política implica determinar quiénes pueden ocupar esos órganos de gobierno. La organización política implica determinar qué requisitos se necesitan para que se puedan ocupar esos cargos de gobierno. La organización política significa decidir, determinar, disponer qué regímenes de gobierno tenemos. Todo eso sale de una ley fundamental, sale de la Constitución. Si yo quiero saber los nombres de la Argentina, tengo que ir a la Constitución. ¿Cómo los nombres? Los nombres. ¿Cuáles son los nombres de nuestro país? República Argentina y Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Yo esto lo cuento
y siempre me miran con los ojos abiertos. ¿Cómo Confederación Argentina? ¿Cómo Provincias Unidas del Río? Sí. Los nombres que tuvo la Argentina entre 1810 y 1820, Provincias Unidas del Río de la Plata, entre 1820 y 1853, Confederación Argentina, y el de República Argentina, que empezó a mecharse por ahí en el medio y que apareció oficialmente por primera vez en la Constitución de 1819, la fallida Constitución de 1819, perdón, de 1826, República Argentina. Esos son nuestros nombres. ¿Pero de dónde sale eso? Artículo 35, Constitución Nacional. ¿Qué regímenes políticos tenemos? Democracia, república, federalismo, presidencialismo. ¿Y de dónde sale? De la Constitución. ¿Cuántos órganos de gobierno hay? ¿De dónde sale? De la Constitución. ¿Qué requisitos se necesitan para integrar esos órganos? Todo eso está en la Constitución. Cuando no se conoce la Constitución, lo que no se conoce es la organización política, lo que no se conoce son los límites de los gobernantes, porque la Constitución es un chaleco de fuerza, que lo que hace es poner límite en el ejercicio del poder, no solamente en el modo de ejercerlo, sino también en el tiempo. Por eso es insólito que nuestra Constitución admita que en 20 años pueda gobernar 16 un mismo presidente. Que en 20 años pueda gobernar 16 un mismo presidente. Sí, María. Félix, te hago una consulta. ¿Vos te imaginás algún norteamericano no conociendo su Constitución Nacional? Yo no creo que los norteamericanos, que el norteamericano sea un pueblo hiperculto. No, pero esto lo saben. Por ahí saben estas cosas que Esto lo saben. No, no lo saben, vieja pelotuda. Perdón. Agustín. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Escuché algo? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando o no? Sí, sí. ¿Sí? Ah, no, porque apareció algún Lo exabrupto. escucho yo que estoy lejos, supongo que los que están cerca mejor. Está bien, bueno, en fin. Sí, No sí, sé. lo removí al señor que entró porque son temas delicados, cosas que muy pocas veces interfieren en nuestros Zooms, pero este evidentemente es un tema delicado y no me llama la atención que aparezcan. Bueno, está bien, ahí es como se dice cuando son, no, drones no, cuando son los que andan por internet. Son hackers, sí, son perlitas que aparecen. Pero vuelvo al tema. Trolls. Ujú. A ver, no sé si es un pueblo. Yo, por ejemplo, pienso en España. En España, cuando se cumple un aniversario de la Constitución, se festeja. Eso se reconoce como importante. Es algo que No, tiene, pero digamos, perdón, que no apagué el celular y entonces por eso me aparecen cosas raras. Es algo que se distingue de una ley común. Es decir, hay una concepción de importancia respecto de la Constitución. En Argentina no solamente no la hay, sino que además se la cuestiona. A ver, por ejemplo, ¿cómo funciona el Estado de Derecho? ¿Cómo funciona el sistema republicano? Está puesto en jaque por este gobierno. El kirchnerismo tiene una vocación democrática. En definitiva, los gobernantes, tanto Néstor Kirchner como Cristina en sus dos presidencias, como Alberto Fernández, fueron elegidos por la gente. Tienen lo que se llama legitimidad democrática de origen. Recién la pregunta que me hacías al principio, María, tiene que ver con eso. ¿Qué quiere decir legitimidad? Tienen legitimidad democrática de origen. Han accedido al gobierno conforme a las normas previstas en un ordenamiento jurídico. Tienen legitimidad. Pero tienen un serio problema para entender lo que es el sistema republicano. Y entonces enseguida dicen, bueno, pero ¿qué es lo negro? A ver, ya se sabe que lo negro está en contra del gobierno, y que no le gusta este sistema, este régimen, entonces dice estas cosas. Bueno, a ver, vamos a tomar las declaraciones de los funcionarios, de Cristina Fernández, por ejemplo. Cristina Fernández ayer, en estos videos, vamos a empezar por el final, en estos videos
en estos audios que sacó, dijo que el Poder Judicial es un partido político. En otras oportunidades ha invitado a los jueces a formar un partido político y a presentarse elecciones, si es que tanto quieren gobernar, a través de sus fallos. Menfo Giardinelli, un filósofo acá, dijo que el Poder Judicial no tiene que ser un poder, que tiene que ser un servicio de justicia. El intendente de San Antonio de Areco dijo en una oportunidad que había que cambiar a la Corte y que había que llenarla de militantes. A ver, todo esto que yo estoy diciendo se comprueba poniendo Google, poniendo un video, está todo. Cristina Fernández, en un acto, en una oportunidad, dijo: ¿quiénes son los jueces a los que nadie ha elegido? A ver, sigan la hilación. ¿Quiénes son los jueces a los que nadie ha elegido para, con una sentencia o con una medida cautelar, dejar sin efecto una ley cuya sanción fue hecha por un órgano cuyos miembros sí fueron elegidos por el pueblo, como los legisladores, o un decreto que fue dictado por un presidente que también fue elegido por el pueblo? ¿Quiénes son los jueces para dejar sin efecto esas normas que tienen una legitimidad democrática? Esto es un sofisma. Un sofisma es una verdad aparente construida sobre fundamentos incorrectos. Porque el Estado de Derecho funciona así. Está cuestionando la forma de elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En realidad lo que cuestionan no es la forma de elección, es la no elección popular de los jueces. Entonces, al considerar que los jueces no son elegidos por el pueblo, los subestima, considera que son menos. Por lo tanto, no se entiende cómo funciona el Estado de Derecho. Miren, yo me posiciono en la Constitución. De pronto me convierto en la Constitución. Y les digo, he creado 3 órganos de gobierno. He creado un poder legislativo, he creado un ejecutivo y he creado un poder judicial. Los órganos legislativos y ejecutivos van a estar integrados por gente elegida por el pueblo. Ellos van a dictar las normas que van a organizar políticamente el país y que van a ordenar la convivencia social. Así que tengan tranquilidad. Los derechos de ustedes que yo consagro van a estar protegidos. Porque ningún gobernante va a poder sancionar una ley que afecte esos derechos. Quédense tranquilos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué le dirían a la Constitución si la Constitución les dice eso? Ustedes le dirían, mire, señora, ¿no? La Constitución, todo bien, yo le creo, pero yo no sé si los gobernantes van a sancionar normas que estén de acuerdo con lo que usted, que respeten los límites que usted pone. No sé si los gobernantes lo van a hacer. Bueno, yo Constitución le contesto. Para eso he creado un tercer poder. Para que haya jueces independientes, inamovibles, que si ven que el gobernante dicta una ley o un decreto que afecta los derechos de la gente y las libertades de la gente, los declara inconstitucionales, los declara inaplicables. Así que quédense tranquilos. Ese órgano judicial también lo creo yo, la Constitución. Esta es la parte que el kirchnerismo no entiende. ¿Cómo puede ser que un poder de origen no popular ponga un límite a los funcionarios de origen popular? Porque se entiende lo que es la democracia, pero no se entiende lo que es la república, cuyas características son básicamente división de poderes e independencia de los jueces. Y en un Estado de Derecho, los gobernantes tienen que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución, y quienes tienen que verificar que eso sea así son los jueces. Desprestigiar al Poder Judicial es
hacer preponderar al voto popular por sobre los límites que marca la Constitución. Todo tiene que ser popular. La Constitución tiene que ser popular, los jueces tienen que ser populares. No, los jueces no tienen. Democratización de la justicia. Nos propuso el kirchnerismo en el año 2015, no me acuerdo, no, antes, 2013. Democratización de la justicia. Un delirio. La justicia nada tiene que ver con la democracia. La justicia tiene que ver con la república. No hay que democratizarla, hay que republicanizarla. Félix, Sí. te hago una consulta. ¿No considerás que algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial desprestigian este cuerpo? Bueno, hay jueces que desprestigian al Poder Judicial, hay ministros que desprestigian al gabinete, hay presidentes, como el actual, que desprestigia a la investidura presidencial, hay jugadores de fútbol que desprestigian a sus equipos. Donde hay seres humanos, están los que enaltecen y están los que desprestigian. La cuestión es justamente el Poder Judicial, que es el único órgano del gobierno en el cual los integrantes tienen que tener una preparación y tienen que tener un título, porque no hace falta tener título para ser legislador, ni para ser ministro, ni para ser presidente, ni vice, pero sí para ser juez, hay que ser abogado. La preparación de los futuros jueces, ¿de qué depende? Primero, de la facultad. Segundo, de la idoneidad del presidente y de los senadores, que son los que en conjunto eligen a los jueces, para elegirlos. El que mal sabe, mal elige. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le ha dado a la Argentina 17 de los 35 diferentes presidentes constitucionales que hubo en el país. 24 abogados, de los cuales 17 egresaron de la Facultad de Derecho de la UBA. Y el actual presidente, además, es profesor de Derecho Penal. O sea que me avergüenza profundamente, porque no solamente por lo que está haciendo, sino además porque demuestra saber muy poco de Derecho, y eso un poco también desprestigia a la universidad. Decimos, hay jueces que desprestigian al Poder Judicial, hay profesores que desprestigian a la universidad. Como presidentes desprestigian a sus repúblicas. O como bien lo dijiste. Te hago una consulta. ¿Puede ser el presidente de la Corte Suprema al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura? Creo que me está quedando pendiente todavía responder de lo anterior, pero voy por esto también, porque bueno, es lo que por ahí hice muy larga la introducción. El Consejo de la Magistratura es un órgano que fue creado en 1994, en la reforma del 94. La Constitución le asignó potestades importantes y lo metió dentro del Poder Judicial. O sea, el Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial. Seleccionar jueces de primera y segunda instancia, ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces, administrar los recursos del Poder Judicial, dictar el reglamento del Poder Judicial, muchas potestades importantes. Pero fue creado básicamente para cuando hay que cubrir un juzgado de primera instancia o un lugar en una cámara, se hace un concurso, se forma una terna, se la pone a disposición del presidente elige a uno con el acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura está integrado por jueces, por abogados, y lamentablemente también por políticos, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, también representantes del ámbito académico y científico. La Constitución solamente dijo esto. Creo el Consejo de la Magistratura, digo qué cosas tiene que hacer y quiénes son los que lo van a integrar. Después dijo la Constitución que el Congreso sancione una ley y que defina cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos legisladores, cuántos académicos y quién va a ser su presidente. O sea, la Constitución Nacional no ha definido quién preside el Consejo de la Magistratura. Eso queda a criterio de la ley.
La primera ley que creó el Consejo de la Magistratura estableció que tiene que estar integrado por 20 miembros y que el presidente tiene que ser el presidente de la Corte. Yo no estoy de acuerdo con que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano que nada tiene que ver con la Corte. Nada tiene que ver con la selección de los jueces de la Corte, nada tiene que ver con la designación, nada tiene que ver con el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los jueces de la Corte, nada. Entonces no veo por qué tiene que haber un juez de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Pero el Congreso lo decidió de esa manera. Después Cristina Fernández redujo la cantidad de miembros a 13, y esa ley fue declarada inconstitucional en diciembre del año pasado, y entonces como se la declaró inconstitucional, la Corte dijo, bueno, volvamos a la ley de 20, que establece que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo. Pero volvamos provisoriamente hasta que el Congreso sancione otra ley estableciendo un equilibrio parejo entre jueces, abogados y legisladores, y mientras tanto volvamos a la ley anterior. Entonces, si la pregunta es si está bien o no, a mí me parece que no, pero eso lo decide el Congreso, no la Constitución. No está definido por la Constitución. Y con respecto a la deslegitimación de los jueces de la Corte, de la que hablaba Alberto Fernández, bueno, ¿qué quiere decir legitimidad? Quiere decir instauración de un órgano conforme a los procedimientos de ley y apoyo popular. Por eso los gobernantes tienen legitimidad democrática, porque son elegidos por la gente. Pero los jueces no. Entonces, cuando se dice que la Corte está deslegitimada, bueno, si el concepto de legitimación que tiene en cuenta el presidente es el democrático, digo, no tiene nada que ver porque los jueces no son elegidos por la gente. Ahora, si lo que quiere decir el presidente es que está deslegitimada porque está instalada de acuerdo a un procedimiento anormal o fuera de la ley, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte, los 4 que hay hoy, fueron elegidos por el presidente con acuerdo del Senado. Maqueda fue elegido en la época de Duhalde. Lorenzetti fue elegido por Néstor Kirchner. Rosenkrantz y Rosati fueron elegidos por Macri. Lo que quiere decir Alberto Fernández es que tanto Rosenkrantz como Rosati no están bien designados, porque dicen los designó Macri por decreto. Y lo dijo hoy. Y eso es inconstitucional. Error. No es así. ¿Por qué? En el año 2015 llegó Macri, asumió el 10 de diciembre y tenía que elegir a 2 miembros de la Corte. Estaban vacantes. Entonces dijo, bueno, los voy a elegir ahora, en diciembre. ¿Quién elige a los jueces de la Corte? El presidente, con acuerdo del Senado, con 2/3. ¿Cómo hace el presidente para elegir a un juez? Dicta un decreto. Siempre es así. No, porque Rosenkrantz y Rosati fueron elegidos por decretos. Obviamente, todos los jueces son elegidos por decreto. ¿O acaso la designación del presidente no se hace por decreto? Todo lo que hace el presidente lo hace a través de decretos. Todo. Pero el presidente gobierna por decreto. En la medida que haga aquellas cosas que la Constitución le manda a hacer, está bien. Que dicte todos los decretos que quiere. Es su instrumento para gobernar, el decreto. Por lo tanto, eso de que fueron designados por decreto es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque está bien que sean designados por decreto. No, bueno, pero el Senado no tuvieron el acuerdo del Senado. No estaba el acuerdo del Senado porque el Senado estaba en receso, era diciembre. Bueno, pero entonces no podría elegir a Rosenkrantz y a Rosati hasta que el Senado no vuelva a funcionar. Error. Porque la Constitución Nacional le permite al presidente hacer las designaciones para las cuales necesita el acuerdo del Senado, llámese jueces, embajadores, militares de alto rango,
le permite hacer designaciones provisorias. Se llaman designaciones en comisión. El presidente dicta un decreto, los designa, y cuando el Senado vuelve a funcionar, el 1 de marzo, después del receso, tiene los 9 meses de sesiones ordinarias para darle el acuerdo que le está faltando. Si al 30 de noviembre no tiene ese acuerdo, se terminaron las sesiones ordinarias, cae la designación que hizo el presidente. Se armó un lío bárbaro, porque se lo acusaba a Macri de elegir jueces por decreto, de saltearse al Senado. No. Miren que yo tengo muchas críticas para hacerle a Macri, pero yo siempre he defendido esa forma de designación de jueces en la medida que después llegue el acuerdo del Senado. Bueno, después llegó el acuerdo del Senado. Entonces, ¿por qué motivo dice Alberto Fernández que esta es una corte deslegitimada? ¿No será en todo caso que el que está deslegitimado por ausencia de poder real es él? Es él, totalmente de acuerdo. Él es el Totalmente. deslegitimado. Y proyecta hacia la Corte Suprema. Te hago una consulta. Félix, Cristina Fernández de Kirchner sostiene que tenemos un poder judicial devenido en partido político y otras frases más. Pero me quedo con esta primer parte, porque si bien yo no comparto el resto de todo el párrafo que aparece en los titulares de los diarios, por tener amigos que están dentro del partido, dentro del Poder Judicial, y a veces escuchar cómo padecen sus designaciones y cómo tienen que bailar, bailar el vals con algunos políticos que están dentro de la estructura política partidaria vigente, a veces siento como que el Poder Judicial también deviene en un partido político y no debería serlo, debería ser totalmente independiente. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Son hombres. Y son hombres y a veces tienen miedo y otras veces tienen incompetencia y otras veces se desvían y hacen prevalecer sus políticas por sobre su función de jueces. A ver, la Constitución, una vez Carmen Argibay dijo, jueza de la Corte designada por Néstor Kirchner, que se murió hace 4 o 5 años, una vez dijo, los jueces tenemos que ser un poco desagradecidos. Yo una vez escribí una nota en La Nación diciendo, los jueces tienen que ser un poco traicioneros. Que me acuerdo que levantó algún revuelo, porque ¿cómo tienen que ser traicioneros? Los designa el presidente con el acuerdo del Senado. Si son inferiores, con la previa selección del Consejo de la Magistratura. Y Carmen Argibay dijo, yo le tuve que dar la mano al presidente que me designó, le tuve que agradecer, le di un par de palmadas en el hombro, le di las gracias. Y acto seguido le dije, no me vuelva a llamar porque no lo voy a atender. Eso suena a traición. Te estoy eligiendo. Te están dando el acuerdo en el Senado y ahora me salís con que no me vas a atender. Efectivamente. Esa es la cuestión. La Constitución dota a los jueces de algo que llama inamovilidad en el cargo. Eso es lo que les permite ser independientes. El problema es cuando aparece la política dentro del Poder Judicial, como pasó desde que está el Consejo de la Magistratura, y la corporación política muchas veces aprieta, acusa o amenaza con acusar a jueces por el contenido de sus sentencias y demás, y eso ha politizado y ha generado temor en los jueces. Por eso un juez que tiene las agallas republicanas suficientes no tiene miedo de que lo destituyan y hace lo que tiene que hacer. Y si tiene que ir en contra del poder político, pues lo va a hacer. Pero algunos tienen miedo porque las presiones son muy fuertes, cuando aparecen los hijos de por medio, cuando aparecen amenazas a la familia y demás,
es difícil, y esto pasa, pero además porque hay jueces que están politizados. Zaffaroni, por ejemplo. Zaffaroni era un juez politizado. El juez electoral, se me fue el no, Padilla, Ramos Padilla. Es un juez politizado. El juez de la ciudad de Buenos Aires, Gallardo, es un juez politizado. O sea, hay jueces que están en la judicatura y no sé por qué están ahí, tendrían que hacer política si les gusta más. Pero bueno, son las fallas humanas del sistema que es perfectible y que siempre hay que solucionarlo desde lo humano porque no queda otra alternativa. Está con nosotros el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que es presidente de la Convención Nacional de la UCD. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, hola. ¿Qué Que tal? quería hacerte una consulta, Félix. ¿Qué tal, María? Hola Álvaro, ¿qué tal? Un placer. No escucho, ¿no? No escucho. Yo lo escucho, ¿vos lo escuchás, Félix? Yo no lo escucho, ¿no? No. ¿No? No. A ver, ¿me aguardás un segundito? No me cortes. ¿Me escucha? A ver ahora. ¿Me escucha? A ver Álvaro. Sí. Hola, Sí. hola. Ahora sí. Ah, perfecto. Es un error mío. No. Ahora no. Ahora no escucho. Y a vos tampoco te escucho. A María tampoco la escucho. ¿A mí me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Y al ingeniero Alzogaray lo ¿A escuchás? mí? A ver. ¿A mí? Ahora sí. Es raro. Bueno. A ver. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces aprovecho para hablar rápido. Ante todo, felicitaciones, Leonido, porque ha sido una clase magistral Bueno, muchas desde todo gracias. punto de vista, sobre todo cómo tiene que funcionar una república, el Estado de Derecho y todo eso. Y habría que replicar mucho sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Porque la gente no sabe cómo funciona una república y todo esto. Entonces, yo venía meditando un poco, actué también bastante en política y por lo tanto discutimos muchas veces qué le pasa a la Argentina, que cuando en su momento declaró se sancionó la Constitución de 1853, luego /60, vino una organización nacional y el país pasó a ser en relativamente poco tiempo uno de los primeros países del mundo con cualquier parámetro que se tomara en cuenta en aquel momento. Y después de repente empezamos una etapa de declinación de tantos años, tantas décadas, hasta actualmente que, por supuesto, con intervalos, ¿no? Hubo momentos que fueron mejores que otros, pero en términos generales la declinación estaba. Y la apreciación que yo tengo es que en tanto y en cuanto nos fuimos apartando de la Constitución, empezó esa declinación. Sobre todo de la parte orgánica, ¿no? Creo que se llama así, la parte de los principios de los derechos y garantías. Es decir, Dogmática. la parte de la libertad, del ejercicio de la actividad ilícita, de todo esto, bueno, la propiedad, etcétera.
Y para mí hay una relación muy directa entre eso, ese apartamiento de la Constitución y la decadencia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que cuando un país, por ejemplo, hablemos de la política económica, cuando en la economía de repente se ponen controles de precios, evidentemente es anticonstitucional. Y cuando se pone una ley de abastecimiento es anticonstitucional. Entonces, mi pregunta vendría a ser, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué las comisiones del Congreso, que son los que sancionan el Congreso que tiene sus comisiones, por ejemplo, el análisis constitucional de las leyes, no actúan como tienen que actuar? Es decir, las leyes, ojo con esta ley, no la podemos sacar si alguien quiere poner control de precios. Y ni que hablar, cuando se sanciona una ley anticonstitucional, el rol que le cabe a la Corte Suprema de Justicia, que es el rol de control de constitucionalidad de las leyes, ¿cómo no actúa? Es decir, algunos actúan, pero en general les han pasado leyes anticonstitucionales por arriba a roletes. Y como la Corte es el último, el que nos garantiza el último, digamos, bastión del derecho, y no cumple su rol, así que si no cree que parte del problema está en que las cortes, o la Corte, o las comisiones que en su momento sancionan las leyes, no tendrían que ser más estrictos y más celosos de esto. Por eso, cuando me hablan de que los jueces tienen que elegirse por voluntad popular, a mí me pone los pelos de punta, porque no me veo un juez o un futuro candidato de la Corte haciendo en la matanza propaganda política para que lo elijan. Evidentemente sería un disparate. Pero no cree que en parte ha habido un fallo, una falla, mejor dicho, en las actitudes, no digo esta Corte, ¿no? En general, cuando no cumplen ese verdadero rol de control de constitucionalidad de las leyes, porque si no, no tendríamos problemas. Por ejemplo, una ley de abastecimiento, que a mí me pone muy nervioso esa ley, no podría ser sancionada nunca. Bueno, estoy haciendo un speech, pero la pregunta es si no pasa por ese lado, que la decadencia vino cuando nos hemos ido apartados de los principios, los derechos y garantías constitucionales. Ahora nos estamos apartando no solo de eso, sino que también de ciertas formas constitucionales, por ejemplo, que la República, los tres poderes como el presidente y la vicepresidenta, hacen una intromisión violenta, pública, contra otros poderes del Estado. Durante muchos años eso no era así, solamente de los derechos, principios, garantías, pero ahora todo. Así que yo creo que la Corte tendría que, bueno, obviamente va a tomar cartas en el asunto, pero la decadencia viene cuando nos fuimos apartando de aquello que se estableció allá en 1853, en 1860, con los principios, los derechos constitucionales, básicamente los derechos de la vida, la libertad y la propiedad, que son, creo que, son anteriores al propio Estado, ¿no? Son derechos inalienables, esa es mi opinión. Bueno, perdón por el pequeño discurso, pero esa es la idea de por qué la Argentina va cayendo. Por eso habría que volver a la Constitución, la elección de los jueces tendría que ser jueces que respeten la Constitución, y bueno, hasta ahí llegué. Perdón. Es un cuestionamiento interesante, amplio y muy profundo. Se puede hablar horas sobre esto. Yo lo voy a sintetizar de esta manera. El constituyente que escribió la Constitución en 1853 estaba tan convencido de que no se la iba a violentar, de que el Congreso no iba nunca a sancionar leyes que la violentaran y que el presidente no iba a dictar decretos que la violentaran, que se olvidó de decidir
o de definir a quién le corresponde eventualmente controlar la constitucionalidad de las normas. Se olvidó. No, dijeron, va a haber una constitución, el Congreso tiene que respetarla con sus leyes, el presidente tiene que respetarla con sus decretos, pero si esto no ocurre, y bueno, no sé. En realidad no se preguntaron qué pasa si esto no ocurre. Porque han considerado que los legisladores jamás sancionarían una ley inconstitucional, o que el presidente jamás dictaría un decreto inconstitucional. Dijeron, esto sería gravísimo. Por lo tanto, cuando después se empezó a advertir de que las inconstitucionalidades existen, lo primero que dijeron es, che, nos olvidamos de crear un sistema de control constitucional. ¿Quién declara que una ley es inconstitucional? Porque yo opino una cosa, el otro opina otra. Bueno, a ver, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Porque nuestra Constitución está medio, no es una copia de la norteamericana, pero está basada en el molde de la Constitución norteamericana, de 1787. Y advirtieron que en Estados Unidos había pasado lo mismo. Tampoco habían previsto quién controla la constitucionalidad de las normas. En Estados Unidos lo resolvió la propia Corte, eso, en el caso Marbury Madison, en 1802. Y nosotros en Argentina tuvimos que hacer lo mismo. Fue la Corte Suprema de Justicia la que en diferentes fallos, Municipalidad con el Hortondo, Domingo Mendoza con Provincia de San Juan, caso Sojo, en fin, distintos casos en los que la misma Corte, al igual que lo que había pasado en Estados Unidos, la misma Corte estableció que tenía que ser el Poder Judicial el que controlara que el ordenamiento jurídico esté de acuerdo con la Constitución. Y si detectaban que alguna ley o algún decreto iban en contra de la Constitución, la declararían inconstitucional, y no es que la derogarían, pero la dejarían sin efecto para cada caso concreto que se sometía a consideración de la Corte. Y la Corte sería la última instancia, porque los casos se apelan y llegan al máximo tribunal. Por lo tanto, la Corte termina siendo como la guardiana de la Constitución, la que tiene la última palabra, ¿no?, en materia de interpretación constitucional. Un poco la pregunta era, ¿cómo puede ser que los legisladores sancionen leyes inconstitucionales? Bueno, vuelvo a lo de antes. Los legisladores, primero, son hombres. Segundo, son políticos. Y los políticos le dan prioridad a sus necesidades políticas antes que al tecnicismo de la validez constitucional de una norma que dictan. Ellos necesitan que esto sea así, es así. Y bueno, y después veremos. Que intervengan los jueces, que los jueces deciden si eso es válido o no. Pero el primer control lo tiene que hacer el mismo órgano que crea la norma. O sea, yo no puedo crear una norma inconstitucional. Hay casos que son muy groseros, y otros casos son border, son de interpretación. Entonces, cuando un asunto es de interpretación, llega a la justicia. Un juez de primera instancia dice una cosa, se apela, la Cámara por ahí dice otra, se apela y llega a la Corte. Y la Corte hoy tiene 4, son 5 miembros, de los cuales por ahí a veces 3 dicen esto es inconstitucional y 2 dicen que no. A veces no hay disidencias, tampoco en este caso. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora, en estos días, la Corte acaba de desafectar la garantía contra el aborto. O sea, lo que ha dicho la Corte es, en definitiva, que cada estado, digamos, tenía la posibilidad de decidir sobre ese tema, cuando había habido desde el año 73 una jurisprudencia contraria. Y la misma Corte nuestra, por ejemplo, en el caso de la ley de estupefacientes, que castiga la tenencia de drogas para consumo personal, porque la tenencia de drogas para consumo personal está castigada por la ley, la misma Corte primero declaró que esa ley es válidamente constitucional. Después, a los 10 años, con otra composición, dijo que esa ley es inconstitucional.
A los 10 años, con otra composición, volvió a decir que la ley es válida, y el último caso del año 2009, la Corte volvió a decir que la ley de estupefacientes, que castiga el consumo personal, es inconstitucional. Entonces, la ley sigue vigente, pero las Cortes van cambiando y va cambiando de criterio. ¿Es constitucional? No es constitucional. ¿Es constitucional? No es constitucional. Por eso es que a veces interpretar qué cosa es válidamente constitucional y qué cosa no, es una materia de interpretación, y por eso es que los jueces, sobre todo los de la Corte, tienen que tener, primero, una enorme idoneidad, y segundo, una enorme independencia política. Porque la independencia política es lo que les permite decir: a mí no me importa que vos seas político y que hayas sancionado esta ley y que tu necesidad política haya sido esta. Esto no es válido, esto es inconstitucional. Ley de medios, ley de democratización de la justicia, ley de consejo de la magistratura, todo esto a vos políticamente te venía bien, pero técnicamente no es válido. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo con lo que dice la Corte, pero bueno, es el funcionamiento del Estado de Derecho y de las instituciones formadas, insisto, por hombres, que tienen pensamientos jurídicos y políticos diferentes. Félix, estamos cumplidos con la hora y me encantaría permitirle a la gente que está en la audiencia por lo menos hacer 3 preguntitas. El señor Octavio García Ramírez, si no me equivoco, es de la Ciudad de México. ¿Es así, Octavio? Muchas gracias, buenas tardes, noches. Muy buenas noches. Su casa la tienen en Mérida, cerca de Chichén Itzá. Aquí tienen su casa. Bueno, saludar, felicitar, agradecer y preguntar sobre, aunado al control de constitucionalidad, el tema del control de la convencionalidad sobre lo firmado por Argentina, y qué opinión le merece el World Justice Project, que, como sabe usted, es una medición internacional de nuestra calidad en Estado de Derecho con 8 factores. Muchas gracias. A ver, voy por la primera que entendí bien. El control de la convencionalidad de las normas. Históricamente, el ordenamiento jurídico es una pirámide, ¿no? Nosotros ponemos la norma más importante en la cima, y después vamos bajando en orden de importancia. Históricamente, para nosotros, la Constitución era la norma fundamental más importante. Después abajo estaban las leyes, los tratados internacionales que el país firmaba. Inclusive no se sabía si una ley valía más que un tratado. Eso dependía en cada caso concreto según el caso. En el año 1994, el constituyente resolvió la jerarquía entre leyes y tratados. Dijo: los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. O sea, en cualquier colisión entre una ley y un tratado, prevalece el tratado. Pero a algunos tratados, el constituyente en 1994, a algunos, no a todos, les asignó lo que se llama jerarquía constitucional. Entonces uno dice: ¿qué quiere decir eso? Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero en la actualidad nuestra Corte dice que la pirámide es la Constitución, y al lado de la Constitución, en igualdad de importancia, estos tratados o convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional. Generalmente son convenciones internacionales. La Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Internacional contra toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional de Niños, son convenciones, o sea, son pactos que se celebran entre varios países, que se escriben unas líneas genéricas y los países van adhiriendo y se van comprometiendo a cumplir con esas pautas convencionales. Entonces, por eso es que, como los tratados, esas convenciones tienen la misma jerarquía que la ley, los jueces tienen que controlar no solo la constitucionalidad de las normas, sino también el ajuste de esas normas a las convenciones. Eso se llama control de la convencionalidad. Bueno, es algo moderno, por lo menos en el derecho argentino. Moderno, tiene 20 años, y efectivamente la Corte Suprema de Justicia, por lo menos en nuestro caso, tiene a su cargo el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de las normas. E incluso la Corte ha establecido que si hubiera
un choque entre la Constitución Nacional y una convención internacional, hay que hacerle lugar o hay que darle prioridad a la norma que más favorezca al derecho de la persona que hace el planteo. Eso se llama control de la convencionalidad de las normas e insisto, es así desde que los países se han comprometido a través de convenciones a respetar ciertos derechos y libertades de los habitantes de los países miembros, ¿no? Y después me hizo otra pregunta, pero a ver, no entendí bien de cuál era el tema. Muchas gracias, maestro. Es la medición de World Justice Project que cada año, cada 2 años genera el estudio a nivel mundial en donde se estudian 8 indicadores del Estado de Derecho y bueno, tanto México como Argentina están ahí con pues, grandes desafíos al respecto. Sí. Y les decía alguna reflexión. No conozco mucho digamos, las pautas que se toman para elaborar esos índices y esas mediciones, pero a mí me llamaría la atención que la Argentina estuviera bien en eso, porque justamente el funcionamiento del sistema republicano, el respeto por la independencia del Poder Judicial, básicamente, los problemas para entender que una cosa es democracia y otra cosa es república, las presiones del poder político sobre el Poder Judicial, las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Congreso. A ver, voy a un dato. Más del 50% de las leyes que sanciona el Congreso de la Nación son leyes que provienen, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, al presidente. O sea, cuando el presidente envía un proyecto de ley al Congreso, hay más del 50% de probabilidad que ese proyecto se sancione. Sobre todo cuando en el Congreso hay mayorías que acompañan al oficialismo, al presidente. Esto hace que el poder político, o digamos que el presidente de la nación, avasalle atribuciones del Congreso, presionando a los legisladores, presentando proyectos de ley para que los aprueben. Y ni hablar cuando la Constitución nuestra, en el año 94, le permite al presidente ejercer atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia, y cuando le permite al Congreso delegarle al presidente sus facultades para que el presidente las ejerza a través de decretos delegados. Estos son las emergencias, los superpoderes, etcétera, etcétera. Todo eso genera un desnivel en el sistema de controles y contrapesos de los 3 órganos de gobierno que hacen que nunca un organismo internacional que mide la pureza del sistema institucional argentino puede ponerle buena nota, porque la política se lleva por delante todo el funcionamiento de las instituciones, indudablemente. Y eso es lo que pasa en un riesgo país, ¿no? El riesgo país que en Argentina está en, ¿cuánto estaba? En 2000 y pico de puntos, ¿no? Bueno, o sea, un desborde total. Lo mismo pasa con esto. Yo, insisto, no conozco bien el sistema de evaluación institucional, pero y tampoco conozco bien cómo está funcionando México en ese sentido ahora. Pero la Argentina, por lo menos, si está mal posicionada, está bien. Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Félix. Alex, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Tenés que desmutearte. Gracias, Félix, por tu espectacular presentación. Voy a hacer una pregunta como persona que no tiene experiencia en la parte legal. Acá, evidentemente, lo que pasa es que siempre el poder constituido desborda el poder constituyente. En la reforma de 1994 no se contempló alguna forma, porque esta delegación de que finalmente dirima la Corte Suprema de Justicia
tampoco garantiza demasiado, porque la Corte Suprema de Justicia no siempre, a veces es poder constituido. Un ejemplo típico es la consolidación o la convalidación de la verificación asimétrica, que fue claramente inconstitucional, o sea, es una barbaridad lo que pasó. Y, sin embargo, fue convalidada en función de una interpretación política. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer que en un futuro, obviamente hoy no se puede hacer una constitución nueva, pero de qué manera, qué mecanismos podemos tener para que no desborde el poder constituido y el poder constituyente? Es un poco parecido a lo que planteaba Álvaro. Sí. Los términos poder constituido y poder constituyente se refieren al poder que ejercen los gobernantes cada día para conducir los destinos del país, se llama poder constituido, y el poder constituyente es el que ejercen los representantes del pueblo para crear la Constitución o para reformarla. Cuando hablamos del poder constituido estamos hablando del Congreso, del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de los decretos. ¿Cómo puede ser que el poder constituido avance sobre el poder constituyente? Es decir, ¿cómo puede ser que los gobernantes sancionen leyes que van en contra de la Constitución, que son el producto del poder constituyente? Es un poco la misma respuesta. Lo único que, o sea, lo que se ha podido hacer para evitar, no para evitar que el poder constituido avance sobre el constituyente, porque esto es algo que solo se logra con educación cívica, con gobernantes idóneos. Y para que haya gobernantes idóneos, tiene que haber electores idóneos, lo decía Alberdi. Alberdi decía, la calidad de los representantes depende de la calidad de los representados. Cuando tenemos pueblos iletrados, los representantes probablemente sean iletrados porque en democracia los pueblos tienen los gobernantes que se les parecen o que se merecen. Entonces, es imposible controlar la idoneidad de los integrantes del poder constituido, es decir, del gobierno. La Corte Suprema de Justicia dijo, en el caso Bussi, que la idoneidad para ocupar cargos públicos no es un requisito para ocupar cargos públicos. Escuchen esto, que la idoneidad no es un requisito para ocupar cargos públicos. Y que en todo caso, si lo fuera, eso no puede evaluarlo un juez. Un juez puede evaluar si el diputado tiene 25 años, si el senador tiene 30, si son argentinos, si tienen residencia, ciudadanía, si tienen alguna condena que los inhabilite. Un juez electoral evalúa eso, pero no le puede tomar un examen a un diputado para ver si sabe lo que es la Constitución y no lo puede hacer. Entonces la Corte dijo, si alguien tiene que evaluar la idoneidad de los gobernantes, son los electores, es decir, la gente, es decir, el pueblo. Vamos muertos, porque la gente no tiene esa capacidad para elegir. Entonces, como es imposible impedir el embate del poder constituido sobre el constituyente, se ha trabajado sobre qué se hace cuando el poder constituido violenta a la Constitución. Bueno, esto se llama control de la constitucionalidad de las normas, esto se llama declaración de inconstitucionalidad de las normas o declaración de inconvencionalidad de las normas. Voy a dar un ejemplo. Ahora, recientemente, el DNU, en el artículo 99, inciso 3, se fija que tiene que ser por mayoría absoluta de ambas cámaras. Y sin embargo, no sé, todos los DNU no se hicieron de esa manera, Félix. Entonces, no, ojo ahí, Alex, ojo porque cuando un decreto de necesidad de urgencia es un decreto que dicta el presidente para ejercer atribuciones del Congreso sin que el Congreso se lo haya permitido previamente, ¿no? Entonces, ¿la Constitución admite esta barbaridad? Sí. Lamentablemente sí, ha citado bien el artículo 99, inciso 3. Lo que dice el artículo 99, inciso 3 es, señor presidente, usted ejerció una atribución del Congreso a través de un DNU, perfecto. Tiene que tener la firma de todos los ministros, no pueden ser temas penales, impositivos, del régimen electoral de los partidos políticos,
tiene que haber circunstancias excepcionales que impidan que usted pueda esperar al Congreso, y una vez que se dan estos requisitos, envíe el decreto al Congreso a una comisión bicameral permanente. Esa comisión bicameral va a emitir un dictamen favorable o desfavorable, y hasta ahí llega la Constitución. La Constitución lo que dice es que ese DNU tiene que ser aprobado por el Congreso, después de pasar por la comisión bicameral. La misma Constitución le delega al Congreso que sancione una ley reglamentando cuál va a ser o cómo va a ser su propia intervención a la hora de aprobar los DNU. La Constitución le delega al Congreso la facultad de que el Congreso mismo, a través de una ley, diga cómo va a controlar esos DNU. Esta ley es la ley 26.122. Establece que basta una Cámara para que un DNU pueda ser aprobado. Una Cámara. O sea, para que el DNU caiga, tiene que tener el rechazo de las dos cámaras. Si tiene el rechazo de una sola, el DNU sigue vigente. Esa ley, 26.122, tiene un autor. Adivinen quién es. Es una mujer. Año 2006. Ella era senadora. ¿Se imaginan quién era, no? Cristina Fernández. ¿Saben quién era el presidente? Su marido. O sea, ella pergenió la ley para que le resulte más fácil al presidente ejercer atribuciones del Congreso a través de los decretos de necesidad de urgencia. Esa ley no se modificó nunca. Y les voy a contar algo que tal vez los indigne. Que tal vez los indigne. Cuando ganó Macri, el secretario legal y técnico de Macri, no quiero decir el nombre porque bueno, lo conocen todos porque era de público conocimiento, pero Pablo Crucelas, vive en San Isidro. Tuvimos una conversación, me acuerdo el lugar, todo ahí en la calle Segundo Fernández, en un bar, en un café, fuimos a tomar un café. Me dijo, haceme 10 propuestas de calidad institucional. Y yo le dije, mirá, una de las cosas que habría que hacer con tranquilidad y con tiempo es proponer una reforma constitucional, pero eso es más largo. De movida podemos empezar por cambiar la ley 26.122 para lograr que las dos cámaras tengan que aprobar un DNU cuando el presidente lo dicta. Me hizo este gesto. Bueno, pero hay que darle la facilidad. Nosotros no vamos a ser iguales que ellos. Nadie quiere cambiar eso. Cuando son gobierno, todos quieren tener la facilidad de ejercer atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad de urgencia. Acá vale más la comodidad política o el poder político que lo técnico. Entonces va a ser muy difícil que esa ley la vayan a cambiar. Tiene que ser alguien muy puro desde el punto de vista institucional. Y no sé si ese alguien existe, no lo sé. Pero es realmente decir, yo cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, es complicado, va a ser difícil. Félix, el ingeniero Sogaray te quiere hacer la última pregunta y vamos cerrando. Sobre el tema ese del decreto de necesidad y urgencia, evidentemente como está planteada la cosa es un disparate porque le permite al presidente de la República legislar y no es función del presidente legislar, para eso tenemos un poder legislativo. Pero la pregunta concreta es, ¿con qué mayoría? El primero, si los decretos de necesidad de urgencia tienen que ser aprobados o rechazados o no modificados, digamos, por el Congreso, y con qué mayoría de legisladores
En este momento, que es la Cámara de Diputados la que No. que interviene. Los DNU tienen que ser aprobados por el Congreso. Pueden entrar, existe una comisión bicameral y una vez que salen de la comisión bicameral, los DNU pueden ir al Senado o pueden ir a diputados, depende de dónde los manden. Generalmente los mandan primero donde creen que los van a aprobar con más facilidad, porque basta con que los apruebe una Cámara para que ya está. Para que ¿Cuántos votos necesitan? La mitad más uno de los presentes es el quórum común para sancionar una ley. Es el mismo para aprobar un decreto de necesidad de urgencia. Un quórum. Entonces, hay que cambiarlo. Evidentemente hay que cambiar eso. Pero eso se puede cambiar, eso se puede modificar simplemente con cambiar la ley 26.122, para lo cual también hace falta un quórum común y corriente. Así que la verdad es que no sería dificultad, pero nadie lo quiere hacer porque no hay voluntad política para hacerlo. Y la Constitución, en el artículo 99, inciso 3, empieza diciendo que es nula de nulidad absoluta cualquier ejercicio legislativo por parte del presidente. A eso voy, claro. Lo dice claramente, pero después el párrafo siguiente empieza con una palabra: solamente. Y ahí se abrió la excepción y por esa endijita, lo mismo que cuando el Congreso le delega sus potestades al presidente. Dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo. Chau. Después del salvo se viene el ventarrón y lo que es excepción se convierte en regla, lamentablemente. Bueno, gracias. Bárbaro. Les voy a pedir a todos, si son tan amables, de apagar sus audios, así no hay acople. Quería agradecer al señor Félix Loniro por estar esta noche con nosotros. Bueno. Antes de cerrar el audio, por favor. Félix, me encantó ver la foto que tenés con tu nieto. Es una belleza ver que puedes ser tan buen abogado y abuelo a la vez. La verdad, chapó. Bueno, pero para ser abogado me preparé, para ser abuelo y para ser padre sabemos que no hay escuelas, ¿no? Esa pura vocación. Así que sí, es una alegría muy grande. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Tengo la intención de volverte a convocar, pero de forma presencial, para poder hablar sobre antisemitismo y liberalismo en Argentina, junto con los señores Santiago Povadov, Waldo Wolf y el señor Álvaro Alzogaray. Lo vamos a charlar después en privado. Esto va a quedar recién para el mes que viene, pero estás formalmente invitado. Bueno, con todo gusto, no hay problema. El mes que viene, en agosto en septiembre. En septiembre tengo un viaje que hacer, pero bueno. Esto va a ser en agosto. Lo vamos a coordinar en agosto para podernos conocer personalmente y poder disfrutar de tus charlas de la misma forma que de los otros participantes de forma personal. Bueno. Y sí. No, pues adelante. Y el día 26 de julio quería comentarles que vamos a tener un Zoom desde Mujeres Liberales Argentinas. Me lo han pedido mujeres de distintas provincias sobre cómo armar una microempresa. No tengo nada más para decir por hoy. Gracias por todo, gracias por haber estado hasta esta hora. Les mando un beso enorme y que tengan una linda noche. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación, María. Chao. No, por favor, un placer. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos.